cordial bienvenida a esta sesión de conferencias Historia de Baja California. El día de hoy tenemos la ponencia Trabajadores Mexicanos en las Empacadoras de Salmón en Alaska 1914-1945, que dictará el doctor César Alexis Marcel Campos. Él es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, encargado del acervo documental del mismo instituto y profesor en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, (SNIVC), y dentro de sus líneas de investigación tenemos Historia Política, Diplomática y Regional y las relaciones México-Estados Unidos. Y bueno, nos voy a doctor. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Primero tengo que hacer un anuncio, que estoy realizando esta investigación. Me dijo que tenía que señalar que esta investigación está registrada en el Departamento Apoyo a la Docencia e Investigación de la UABC, clave 307, diagonal 3432. Ya lo dije. Bueno, esta investigación, primero, por favor. Digamos que sale un poco de mi área de investigación porque empezó en el 2014-15 aproximadamente. Estaba realizando mi investigación de maestría, terminé mi trabajo de archivo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y tuve como un par de días extra, entonces anduve de metiche revisando la documentación que había ahí y me encontré algunos expedientes sobre mexicanos en Alaska. Y me llamó mucho la atención, se me hizo un poco exótico, que han nacido los mexicanos en Alaska en 1916-17 aproximadamente, había unos casos del 22 y otro del 31. Y bueno, empecé a investigar esa situación y posteriormente ya en el doctorado hice un trabajo de investigación para una materia de migración, si no recuerdo mal. Y empecé poco a poco ya a acercarme a esta situación, ¿no? Y bueno, una de las dudas que me han todavía perseguido es esta de qué enfoque darle, ¿no? Si enfocar un poco a lo empresarial, a la cuestión laboral, a la migración, a lo diplomático o a lo ambiental. Yo hago más un poco historia política diplomática, entonces se me da más por ese lado. Pero, dadas las condiciones que se describen ahí, dije, a lo mejor un poco más en el enfoque laboral y de migración, ¿no? Entonces, bueno, revisando la historiografía al respecto, sobre los trabajadores, los empacadores del mundo en Alaska en específico, hay varias tendencias. Podrán ver, desde la perspectiva estadounidense, los migrantes europeos se habla sobre la última frontera, de las fronteras, ¿no? Entonces, la conquista de un territorio salvaje, para algunos, esa retórica que hay de cómo los estadounidenses o los blancos europeos llegaron a ese territorio y lo hicieron productivo en el modo occidental, ¿no? Y bueno, y también hay como una especie de discurso romántico en cómo los anglosajones, ciertos sectores, van hacia Alaska a tener un contacto con la naturaleza, ¿no? Y digamos que escapar un poco del ambiente laboral industrial de ciertos estados. Entonces, está ese tipo de retórica. La otra que se enfoca en las cuestiones de los nativos, que está entre este discurso de, digamos, que está esta batalla supuestamente entre la tradición y la modernización, ¿no? En donde los nativos de alguna manera tratan de conservar sus tradiciones y también, por otro lado, cómo son absorbidos por estas nuevas dinámicas capitalistas, ¿no? Luego hay otro tipo de estudios que se enfocan en chinos, filipinos, japoneses y sobre todo en la parte de la organización social, la creación de comunidades y que está enfocado sobre todo en cómo estos grupos se han en un proceso de inserción social, ¿no? de la comunidad asiática en Estados Unidos.
Y luego, pues, cuando estuve revisando todo eso, me quedé pensando, entonces, ¿dónde están los estudios sobre ética? Y pues no había muchos, bueno, había menciones al respecto de que había 200 mexicanos por ahí en 1910, uno que otro por ahí en 1914, 15, cosas así, pero eran, digamos, referencias muy secundarias. Hay un estudio que aborda la situación de los mexicanos en Alaska, pero es de 2022, 23, por ahí el texto, y aborda la comunidad mexicana en Alaska, pero aborda los años de los 60 hasta el 2000, cachito, no me acuerdo exactamente, ¿no? Es algo mucho más contemporáneo y sobre todo de una visión antropológica, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo me quedé pensando, digo, pues dado que la documentación que tengo aquí se trata de las penurias de ciertos grupos de mexicanos en Alaska, entonces me voy a más o menos enfocar lo que me dan las fuentes históricas, ¿no? Lo que no quiere decir que todos los mexicanos que estuvieron en Alaska sufrieron esas condiciones, ¿no? Porque es muy difícil generalizar. Realmente son muy pocos expedientes los que encontré, los que pude encontrar realmente, pero nos pueden dar una idea de cómo ciertos grupos de mexicanos sufrieron en las empacadoras en Alaska, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a enfocar en eso, en documentar la situación de los migrantes mexicanos, quienes fueron enganchados por empresas intermediarias para laborar en las empacadoras de salmón en Alaska durante, probablemente ya encontré otros estudiantes que me acuerdo, de 1910, entonces a lo mejor se va a ajustar la periodización. De 1910 hasta 1942, que en los registros que tengo, ahí desapareció. Le había puesto 45 por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que el 42 por el programa Bracero. Me parece que ya muchos mexicanos decidieron no ir hasta Alaska, sino quedarse en los campos agrícolas, ¿no? Entonces, y la otra cuestión que me pregunto es la organización. Sé que se menciona en las fuentes que hay ciertos mexicanos que estaban organizándose, que se adhirieron a las uniones laborales en Estados Unidos, pero solo son menciones así muy esporádicas que no he podido seguir ni documentar más a fondo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Son condiciones pues muy feas, pero no podemos generalizarlas de que a todos los mexicanos les ocurrió lo mismo, ¿no? Hubo gente que tuvo mayor suerte. La siguiente, por favor. No, la anterior. Entonces, las fuentes documentales de las que he echado mano son del National Archives. Hace poquito empezaron a liberar información digitalizada, entonces uno se mete al National Archives en internet y puede buscar mucha información al respecto. Yo encontré solo un expediente que es de los mexicanos empleados en las cañerías de Alaska o las empacadoras de salmón en Alaska de 1917 a 1931. Solo es un expediente con 126 hojas. Y lo que hay ahí es el punto de vista del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, de los agentes de pesca y de las empresas empacadoras. Es el posicionamiento que ellos tienen ante la problemática que está generando los mexicanos que se están quejando de las situaciones integrantes. La otra fuente es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí encontré 7 casos nada más, que abarcan 1910 a 1936, más o menos, ¿no? Y ahí sí se puede ver la comunicación de los trabajadores mexicanos con autoridades consulares y también con el embajador de México en Washington. La otra fuente son censos de manufactura de los Estados Unidos, ¿no? Me enfoqué en Alaska para conocer más o menos cómo se están insertando los mexicanos en este proceso de producción y qué es lo que representa Alaska en cuestiones de manufactura, bueno, en cuestiones del empaque de salmón a nivel estadounidense, a nivel nacional y también mundial, ¿no? Y bueno, el censo de manufactura de 1910 a 1950 me da una idea de más o menos cuál es el mercado global en el que se están insertando los mexicanos. La otra son boletines de pesca. Hay más que nada es información sobre los intentos de regulación comercial por parte de las autoridades de Estados Unidos que se ven sobrepasadas por las empresas. Siempre señalan que no tienen embarcaciones, no tienen agentes para inspeccionar que las empresas empacadoras, bueno, las empresas pesqueras, extraigan de manera regular, sin sobreexplotar el recurso,
y pues muchas veces no tienen la manera de vigilar porque no tienen embarcaciones o tienen que esperar que esas empresas presten embarcaciones para vigilar que están haciendo los reglamentos. Es un poco problemático. La otra fuente que he utilizado es Pacific Future, es información estadística sobre producción, consumo, tecnificación y mano de obra. De ahí más o menos pude extraer la información de cuántos mexicanos estuvieron trabajando desde 1910, no, del 14 hasta el 42, así, año por año. Y bueno, y la otra es la prensa, sobre todo de la costa del Pacífico, que se le falta identificar la línea editorial de ciertos periódicos porque tienen sus propios intereses. Entonces no informan de manera, ¿cómo decirles?, desinteresada. Realmente hay pugnas entre grupos de interés económico y político que muchas veces buscan, sí informan, pero a la vez también tienen cierta tendencia a decir ciertas cosas o de cierto modo para perjudicar a una empresa o para perjudicar al gobierno mexicano en cierto momento. Entonces digamos que todavía tengo pendiente de identificar más o menos la línea editorial de ciertos periódicos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todo esto, puntos de vista que nos dan estas fuentes al interpretarlas, no solamente extraer información. A la visión gubernamental, lo que debemos entender en los informes gubernamentales es que hay, digamos, las autoridades están inmersas en una serie de tensiones diplomáticas en estos años que estoy abordando. Está la Revolución Mexicana, las guerras mundiales, la primera y la segunda, la crisis económica del 19 al 21, conflictos de repatriación, 29-33, New Deal, programa de colaboración también. Entonces, estas coyunturas de alguna manera se reflejan en las actitudes, en la disposición y medidas adoptadas o sugeridas por agentes del gobierno, ¿no?, para resolver cierta situación sobre los mexicanos en Alaska. Ahorita vamos a mencionar unos ejemplos, cuando se los adelanto. Cuando está el periodo de la Revolución Mexicana, el embajador Ignacio Bonilla le dice a un mexicano que está señalando la situación adversa, y dice, bueno, es que ustedes pues no deben ir a Alaska nada más y ya regresense, ¿no? Entonces no tienen ni recursos, algunos están enfermos o están lesionados porque tuvieron un accidente, y el embajador le dice eso, ¿no? Pues regresen, no vayan y ya, ¿no? Entonces digamos que hay ciertas problemáticas en ciertos años que pesan más que la situación de los mexicanos, ¿no? Y bueno, también digamos que hay la visión social que podemos extraer también de estas fuentes, es que por parte de los mexicanos que están señalando los casos de maltrato, pues se ve mucha desconfianza ante la autoridad consular. También hay mucho desconocimiento por parte de los trabajadores mexicanos de las leyes y los contratos que están firmando. Y sobre todo se nota la desesperación y se sienten abandonados de alguna manera. Y bueno, otro aspecto que podemos ver desafortunadamente es la discriminación y el racismo. En los informes hay una serie se reflejan los estereotipos que usan, ¿no? Entonces, para determinar la capacidad de los trabajadores, y también eso lo podemos observar en la división del trabajo. A los mexicanos dicen, los mexicanos son buenos para cargar, etcétera, y los chinos son muy buenos para cortar. Entonces ellos, por sus características, entonces vamos a dejarlos en el área de corte del salmón y a los mexicanos en el área de carga, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente están justificando los estereotipos y los están, digamos, con base en ellos hacen la división social del trabajo, ¿no? Al mexicano le toca esto, al chino le toca esto, al japonés esto, al filipino esto, ¿no? Entonces es una especie de características que podemos encontrar en las fuentes documentales. La siguiente, por favor. Según yo traje mi apuntador porque traje mapas. Bueno, en el contexto de explotación en el que nos encontramos. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto en el que nos estamos adentrando? Bueno, en 1867 la compra de Alaska, Estados Unidos lo compra a Rusia,
Y bueno, lo que se ve desde 1867 incluso hasta 1959 sigue es territorio, Alaska es territorio, creo que es estado hasta 1959, pero se le ve como un territorio susceptible de explotación. Lo único que hay son indígenas, ¿no? Y ellos no explotan los recursos como deben de ser. Esa es la lógica de las empresas y de los inversionistas. Hay que sacarle provecho a todo lo que hay aquí. Entonces, la mina, los recursos forestales, la pesca, entonces hay que explotarlo y bueno, lo empiezan a hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se viene observando desde esa época hasta la actualidad, hay un movimiento pues, local en el que su lema es ¿no? Alaska para los alasqueños, ¿no? En el sentido de que siempre son empresas extranjeras, o mejor dicho, empresas de Estados Unidos que están en California, en Oregon, Seattle, por ahí, que invierten en Alaska, pero nunca viven ahí, y no hay ese apego al territorio, ¿no? Entonces está ese, digamos, sentimiento de los locales de que sus recursos están siendo extraídos y que los beneficios que genera esa extracción no se está quedando ahí. Y bueno, eso, ¿y cómo inicia? Según lo que han señalado algunos historiadores académicos, es que las compañías bancarias de San Francisco invirtieron en el suroeste de Alaska en cuestiones de infraestructura, maquinaria y equipo de pesca. Poco a poco, desde el hallazgo de oro en San Francisco, buscaron después dónde invertir esa riqueza y empezaron a apostar por el territorio de Alaska, ¿no? Y bueno, lo que también podemos observar es cómo las empacadoras incipientes que comenzaron aproximadamente en 1877, 78 o los 80, 1880, eran, digamos, esfuerzos muy rudimentarios. Pero poco a poco esa empacadora individual o propiedad individual se convirtió en una empresa importante que se inserta en un mercado nacional estadounidense o de la costa del Pacífico y después se inserta en un mercado ya mucho más amplio, un monopolio global, ¿no? Y bueno, otro aspecto también importante es que el salmón empieza, o sea, se ha dicho por una parte que el boom del salmón se debe a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si vemos desde 1880 hasta 1950, digamos que las guerras mundiales suman 7 años, 8 años, cuando mucho. Entonces no se debe todo a ello. También es el esfuerzo de ciertos empresarios que invirtieron, mejor dicho, en la mercadotecnia, ¿no? Entonces incentivaron poco a poco el consumo de salmón en la dieta estadounidense y poco a poco fue aceptándose y a nivel internacional fueron las grafiquitas del consumo per cápita, ¿no? Así un poco todo. Y bueno, esta cuestión también, lo que podemos ver en el mapita es la complejidad del territorio. No se alcanzan a ver. Pero bueno, el territorio es demasiado complejo, es muy diverso también. Entonces, uno pensaría que Alaska es igual, siempre hace mucho frío en todas partes o en todo el territorio de la misma intensidad, y no, tiene sus regiones geográficas, climáticas, pero también tiene sus regiones jurisdiccionales, ¿no? Entonces, lo que sucede en ocasiones es que las empresas como la Alaska Parker Association se establece, por ejemplo, en la jurisdicción número 1, que está en esta zona, pero también a lo mejor otra de sus empacadoras está aquí o acá, y dependiendo de la capacidad que tiene en ese momento el encargado de esa jurisdicción, puede tener a lo mejor elementos para conjuntarse con esa empresa o no, si está extrayendo recursos el salmón de manera ilegal o está sobreexplotando, ¿no? Entonces muchas veces las autoridades locales son muy débiles para enfrentarse a la empresa. Eso. Y bueno, lo que les decía, y esta visión que hay sobre Alaska es que simplemente lo ven como una fuente de materiales crudos o semiprocesados, y también la dependencia que tiene del exterior, no solo en cuanto a inversión para la producción o el desarrollo de las actividades productivas, sino también de la mano de obra. Ahorita vamos a ver que representa aproximadamente una tercera parte, o incluso en ciertos años o en ciertas décadas representa la mano de obra temporal, representa la mitad de la población en Alaska. La siguiente, por favor.
Entonces, otro elemento importante en lo que se está insertando la mano de obra mexicana en estos procesos de tecnificación. Podemos ver desde 1840 hasta 1945 aproximadamente. Son 100 años de ese proceso de tecnificación. Este proceso inicia con la necesidad de crear alimentos de conserva para la ruta, para los migrantes que se trasladaban al oeste de Estados Unidos desde 1840, bueno, oeste de México, después de Estados Unidos, desde 1840 hasta 1870 aproximadamente. Y ya el proceso, digamos, más permanente, ya empieza un proceso de tecnificación más consciente, es a partir de 1890 a 1907. ¿no? Entonces hay procesos de mecanización en el corte, la limpieza y en el enlatado, aunque falla en muchas ocasiones porque quedaban rebaba de la soldadura en la lata y contaminaba el producto, o a veces las máquinas que cortaban muy bien dejaban espinas, entonces no era muy, el proceso de mecanización no era muy favorable. Luego está también, entre 1908 y 1917 ya aparece el modelo de la Iron Chip, el modelo D, que ya alcanza a procesar 40 a 60 pescados por minuto y es un poco más limpio. Y también está en este proceso coincide este proceso de tecnificación con la Primera Guerra Mundial. Y así, más adelante, hasta llegar a 1930, el 30 al 45, es donde se habla que la mecanización, ahí está la mecanización de todo el proceso productivo. Es decir, que en colaboración con la mano de obra, 75 personas con la ayuda de la maquinaria podían procesar aproximadamente 3,000 carnes, ¿no?, al día. Pero bueno, de todos modos se va a necesitar de la mano de obra para mantener ese estándar de calidad. Entonces son 100 años de tecnificación y que claro, este proceso de tecnificación en muchas ocasiones sustituye la mano de obra, pero no del todo. La siguiente, por favor. Y voy a poner un videito, creo que es de los años 40-45, en donde ya está todo el proceso de tecnificación, pero nomás para que se den una idea de todas las etapas que tiene que tiene el proceso de enlatado de salmón en la mesa. Adelante. Individual fishermen swallow the salmon with gill nets and traps. These men, who perhaps are tourists in winter, work hard through the brief fishing season and, most commonly, turn over their catch to busy little tugs and barges sent out by the more than 100 large canoes. Scores of large fish traps set along the coast contribute heavily to the annual catch. Winches haul up the whaling nets, which transfer fish from trap to barge. Each haul nets hundreds of pounds of fighting salmon. The holds are quickly filled. During each short summer season, hundreds of millions of pounds of Alaska salmon are caught. Day and night, during the 2 months of the fishing season, the unending stream of fresh-caught salmon is carried up from barge to canoe. Men of half a dozen nationalities work at feverish speed, side by side with wives of local residents. In 2 months' time each summer, thousands of workers in the world's most modern canneries process millions of cases of salmon worth many millions of dollars. Like Alaska's other products, most of the rich salmon harvest goes outside by ship, principally to United States Pacific ports such as Seattle, Washington, for worldwide distribution. Ships carrying salmon to these ports exchange this cargo for industrial products, such as mining machinery. For, next to fishing, Alaska's chief resource today lies in her minerals. Here near... Sí, es ahí que comienza la cuestión de la minería. Pero es un video que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial lo que están promocionando es Alaska como un territorio pues, que hay que sacarle provecho, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, here come from the sea. Las empresas empacadoras. También he estado siguiendo cuántas eran y cuáles eran, ¿no? Entonces, está siendo un trabajo un poco complicado en ese sentido, pero bueno, pues tengo nomás 2 fechas, o 2 reportes en 2 fechas distintas. De la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, desde el 17 señalaba que el 53%
del mercado o del empaque del salmón a nivel nacional estaba controlado por algunas empresas. Alaska Partners Association controlaba el 18%, Wood Fisheries el 13%, Living Wood, Pacific American Fisheries el 11%, D.B. McNeil el 6.5% y Wilson Wakefield el 4.1%. Y en 1974 hay otro reporte que señala que había 309 fábricas de conservas, 285 eran corporaciones, 4 eran asociaciones y 20 eran propiedades individuales. Ese cambio de propiedad privada, asociación a corporación, también los informes señalan que la corporación es lo mejor porque pueden evadir las regulaciones del gobierno federal. Eso señalan, pero yo no lo he podido verificar a ciencia cierta de qué manera evaden las regulaciones federales. Pero ese cambio también sería interesante analizarlo porque a lo mejor el hecho de cambiar de propiedad de empresa privada a asociación corporación responde a las exigencias del mercado internacional y eso puede tener una consecuencia directa en el trato hacia los trabajadores. Es decir, ya no me importa, lo que me importa o lo que va a importar a nivel empresarial es satisfacer la demanda internacional, no importa cómo. Y en eso no importa cómo es cuando puede, como hipótesis, es cuando puede entrar el intermediario, el enganchador. Las empresas contratan a intermediarios para que enganchen a personas, diciéndoles en muchas ocasiones, pues les dicen o les prometen contratos que no son verdaderos y se dan cuenta ya al final de la jornada laboral. La siguiente, por favor. Bueno, esto simplemente son estadísticas. Es el número de fábricas de empacadoras en Alaska de 1888 al 44. Solo son registros para que se den cuenta del comportamiento, nada más del número de establecimientos de empacadoras. La siguiente, por favor. Esto, lo interesante aquí está. La ubicación de estas empresas. Según algunos estudios que se han realizado de un nombre de Jack Treiber, me parece que se llama el autor, señala que hay tres tipos de localidades. Están los pueblos empacadores, las villas y los pueblos de barracas o barrancones. Entonces, el primero dice que la población ahí puede encontrar esparcimiento social. Es como una mini ciudad. No, la localidad no va a depender de la actividad de extracción de salmón, sino que hay actividades administrativas del gobierno, otras actividades productivas además de la extracción. En cambio, las villas dicen que se dedican a la extracción, aparte de la extracción de salmón, pueden dedicarse a la minería o a la tala de árboles. Y en cambio, el último, el pueblo de Barrancones, ahí sí son localidades que están aisladas totalmente. Y lo que les voy a enseñar ahorita son tres imágenes, tres fotografías de establecimientos empacadores que están en la primera foto, esta que sí. En la otra foto está aquí, en esta parte. Y la última está aquí en esta zona. Más o menos, si se alcanza a apreciar. La siguiente, por favor. Entonces, ahí más o menos podemos observar que es en Yakut, Alaska. Las fotografías son entre 1913 a 1939. Las bases fotográficas aproximadamente. Entonces, ahí podemos ver, digamos, que hay ciertos establecimientos y se ven casas que tenemos y otros recursos que pueden extraer. La siguiente, por favor. Ahí sí se ve, pues, se alcanza a percibir la ciudad. Está aquí el muelle, la empacadora y pues edificios, casas, etc. Y ese es el escape. La última, por favor. Ahí sí, pues, no hay nada. Solo la empacadora, el muelle y la empacadora. Los casos de violencia de los mexicanos son en la mayoría en lugares como este, en donde pues no hay autoridad más que el del capataz. Y también las personas que están aislados repercuten en la salud mental de algunos, ¿no? Entonces es una situación bastante pues adversa para ellos. La siguiente, por favor.
Y en estas condiciones, ya sean en poblaciones, villas o pueblos de barrancones, pues están produciendo. Y lo que podemos analizar es que desde 1907 la producción de cajas de salmón, que son son latas, una producción de cajas de 48 latas de 1 libra cada uno, entonces son a cerca de 2 millones y llega, según la Primera Guerra Mundial, el declive de 1919-21, y otra vez se recupera la Segunda Guerra Mundial y otra vez la decadencia. Pero eso se mantiene. Estamos hablando de una producción que inició aproximadamente de 2 millones de cajas de salmón hasta llegar a los 8 millones aproximadamente. Entonces ya es un mercado pues, muy, muy amplio, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y a dónde iban estas latas de salmón? Según los registros que encontré o que pude recopilar de 1906 a 1924, podemos ver que ya era un mercado internacional. También no se consumía en Estados Unidos, o solo el 10% se consumía en Estados Unidos. El resto iba, o en la mayoría, iba a Europa, Sudamérica, Asia, Oceanía y África, una minoría. Pero ya había nacido dentro de una exigencia del mercado internacional. La siguiente, por favor. Bueno, el valor, este es el consumo per cápita, entonces, pero es para Estados Unidos. Sí, es para el consumo interno de Estados Unidos. Vemos que desde 1909 a 1952, pues la gente más o menos va aceptando el salmón, entonces la mayoría ya 1 libra, casi 2 libras al año consumiendo en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, el valor de la producción es aquí, no sé por qué mi celular no la tengo, pero la voy a brindar porque no la voy a explicar desde aquí. El siguiente. Bueno, el enganche de los trabajadores. ¿Qué es eso que denominamos el enganche de los trabajadores? Está haciendo la presentación del celular. Bueno, es una forma de reclutamiento de mano de obra intermedia entre el esclavismo y el sistema capitalista. De esta modalidad de obtención de mano de obra se desprenden relaciones laborales que se basan en un sistema de endeudamiento y servicio como similar a las tiendas de raya, el anticonsumismo que nos decían en la primaria, en la secundaria, algo así, ¿no? Tras la abolición de la esclavitud, el enganche se desarrolló drásticamente entre finales del siglo XIX hasta principios del XX y en la actualidad, desafortunadamente, se ha mantenido de manera informal por empleadores que buscan mano de obra inmigrante e indocumentada para generar una relación de poder en la cual los trabajadores son amenazados con ser deportados. Y de esa manera, pues, se les paga menos, o a veces no se les paga. Ya cuando se termina el periodo de trabajo, pues les echan a la migra. Adiós, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho de esta fotografía y que también está un poco, como decirlo, que no ha sido muy abordado a lo que va a ser mi análisis de la historiografía, es el caso de las mujeres. Y en los registros de los censos laborales hablan de más de hombres, pero también hay mujeres aquí trabajando, ¿no? Y eso está un poco como desaparecidos de la historiografía, salvo aquellas mujeres que forman parte de las comunidades nativas, pero de ahí en fuera, de mujeres casi, no sé. La siguiente, por favor. Ok, estos son los registros estadísticos de los trabajadores. ¿Cuáles son los grupos mayoritarios? En este cuadro están los blancos, que son estadounidenses y europeos, que son la mayor, es la mitad de la población laboral, ¿no? En los empaquetadores de salmón. Pero de ahí siguen los nativos, que toman aproximadamente, no pasan de 4.000, 6.000 por ahí, de 1914 hasta 42, 40.000 aproximadamente. Después siguen los chinos, después los japoneses, los filipinos y los mexicanos, pues no se alcanza a percibir, pero la otra, en una relación del total de trabajadores, puede ser la proporción de los mexicanos, es muy bajita, aquí la gráfica tiene un error porque debe llegar hasta 42, pero oscilan entre los 1500 y ya en los años 30 llegan a 700, 800, claro, es un superpiso.
Pero esto es, digamos, lo que más o menos estadísticamente pudieron señalar algunos informantes o en ciertas revistas de trabajadores. Claro, todos son trabajadores del empacador de salmón en Alaska. Hay otras actividades productivas que eso no las toman en cuenta y pues, hay unos que hagan, ¿no? Pero, digamos, para los trabajadores mexicanos, pues son 500 a 700 empleados anuales que han ido a los empacadores de salmón en Alaska. La siguiente, por favor. Entonces, Jorge Durán señala que hay 3 elementos importantes que deben surgir o darse para que el enganche sea efectivo. Una de ellas es la incapacidad de los contratistas, los empleadores, para reclutar mano de obra local. Y lo vemos en el primer punto, si la mano de obra local son nativos, ellos conforman una 1/4 parte de la población. No todos se van a emplear en las empacadoras, ¿no? Entonces recurren a incentivar la migración laboral hacia el Asia. El segundo punto, que los centros de trabajo estén en zonas alejadas, y pues ya vimos la fotografía, ¿no? Están zonas en ocasiones de muy difícil acceso. Cuando uno lee los informes del censo de Estados Unidos, de Alaska en específico, pues vemos los censores describen las penurias que viven, casi se mueren en tratar de llegar a la localidad para encontrar a la gente que está ahí. Entonces son lugares en ocasiones de difícil acceso dependiendo del periodo del año. Entonces, la otra tiene que ser la actividad productiva, tiene que ser dependiente de una mano de obra que sea urgente y excesiva, pero que sea de carácter estacional. Entonces, el salmón, pues, es el tipo que tienen los trabajadores, los dueños se adaptan al tipo del salmón. En marzo se preparan las latas. De abril a mayo, la pesca es muy baja. De junio a agosto es intenso. En agosto a septiembre ya vuelve a la baja y al terminar queda trabajo extra para algunas personas en etiquetado y en el embalaje. Entonces por lo general, trabajo intenso son 3 meses aproximadamente. Bueno, esto es lo que les decía de la población. 1920, lo que tengo registro, población 155,000, pero bueno, los trabajadores, de salmón son 59,000, trabajadores 22,000, y en el 40 son 72,000 y los trabajadores pues, son 20,000. Entonces, más o menos oscilando entre ser la mitad casi a una tercera parte de la población. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de enganche para las empresas? Hay varios puntos. Entonces, una compañía dedicada al enlatado de salmón en Alaska se prepara para enlatar cada temporada cierto número de carnes y requiere cierta cantidad de personas para realizar el trabajo relacionado. Entonces, para ello, empiezan a negociar con una empresa o varias intermediarios, que son los contratistas o los enganchadores, quienes se comprometen a obtener los trabajos necesarios para garantizar la cantidad de carnes de salmón que se van a requerir para ese año. La otra parte es que el contratista después reúne toda la mano de obra barata que pueda obtener. Por lo general, lo que he visto en los registros, la mano de obra barata, bueno, en este caso en la situación de los mexicanos, son aquellos mexicanos en situación de indigencia. Muchos mexicanos son contratados para actividades agrícolas, se les acaba su periodo de trabajo, no les pagan, o a veces sí, pero ya las empresas incumplen al momento de terminar la actividad laboral porque los deben por contrato, dicen que los deben de regresar al lugar en donde fueron para trabajar, y muchas veces las empresas se quieren ahorrar ese gasto y los dejan ahí a la deriva. Entonces lo que sucede muchas veces es que las autoridades los detienen por vagancia, y una vez que los detienen por vagancia, algunas empresas como la Alaska Packers Association lo que busca es va a los centros de detención, les dice a las empresas, a las autoridades migratorias, hey, procesan y yo pago su multa, me los llevo a Alaska y después allá, quién sabe si les van a pagar, los ponen a trabajar con la promesa de que les van a pagar, pero quién sabe si les pagan porque ya están en una vulnerabilidad, una situación vulnerable, ya fueron detenidos por las oficinas de migración
Entonces, para ellos pueden desechar muy fácilmente una vez que terminen la jornada laboral. Entonces, eso. La otra parte de este proceso, el contratista dice, realiza un acuerdo adicional con cada hombre que emplea, estipulando por escrito las reglas de trabajo y conducta en la fábrica de conservas, con penalidades y pérdidas por inflación. Tengo nomás 3 contratos. Una es una empresa japonesa, una china y una de la Alaska Packers Association. Entonces, en las de los 3 contratos tienen similitudes y siempre son penalidades. Si te levantas tarde, si te enfermas, si no quieres producir, etc. Entonces, siempre son deducciones al salario. Y no se comprometen, o sea, por parte del empleado no se compromete mucho más que a pagar y darte comida. La cuestión es que cuando son compañías no estadounidenses, sucede esto, que los intermediarios reciben la comida que está dispuesta a pagar la empresa original, y después ellos se quedan con esa comida y lo que le otorgan a los trabajadores son vegetales y arroz, dieta china. Y muchos mexicanos se están quejando de que esa comida pues, no sostiene, no les nutre lo suficiente para la carga laboral que tienen. Entonces, bueno, si no te gusta, pues puedes comprarme la otra comida que tengo de la empresa por precios o sobreprecios, ¿no? Entonces, lo que sucede en muchas ocasiones es que como termina la jornada laboral, los mexicanos regresan con $50, ¿no? La jornada de los 3 meses aproximadamente oscilan entre $140 a $280 por los 3 meses, y muchos regresan endeudados. El otro punto, bueno, como dice, el salario de cada hombre por la temporada incluido en la manutención también se establece en el contrato, porque muchas veces tampoco no lo cumplen. Vamos a ver que llega la temporada y les dicen que son 7 semanas, y en ocasiones, bueno, pues todavía hay salmón, entonces hay que trabajar tiempo extra o días extras o semanas extras. Pero como ellos firmaron un contrato que decía 7 semanas, las otras, la sobreproducción no se las pagan porque no están en el contrato. Y cuando se quejan sobre eso, dicen, pues aquí está el contrato, las autoridades no pueden hacer nada porque no firman otro contrato extra por trabajo, por trabajo extra, ¿no? Entonces ahí artimañas se utilizan ciertos contratistas, ¿no? Y bueno, también supuestamente se comprometen al transporte, el transporte desde el lugar de contratación hasta la fábrica y después regresarlos. Como les decía, muchas veces o en muchas ocasiones eso no está cumpliendo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es una imagen de trabajadores. Aquí hay una mujer y aquí está una mujer y aquí está otra. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nomás he encontrado también, parece que en algunos documentos se acusan en la prensa de que las compañías enganchadoras están protegidas por ciertas autoridades. Son acusaciones que no las he podido documentar al 100%, pero bueno, de 1910 hasta 1931 el modo de operar de las compañías enganchadoras es que se establecían en Charlotte, California, en un lugar donde había inmigrantes, en este caso, cuando estaban mexicanos, cerca de los consulados mexicanos, ¿no? O donde estaba la colonia de mexicanos, por ahí. A partir del 31, y yo creo que se debe mucho al crack del 29, al crisis del 29, dicen, ya no vamos a hacer eso, ellos van a venir solos. ¿Y qué es lo que hacen? Para el caso de San Francisco, en el periodo que ya va a iniciar la temporada de pesca de salmón, ofrecen casas gratuitas alejadas de la ciudad y muchos indigentes llegan ahí. Y una vez en esa situación, pues los tratan de convencer, los hacen firmar contratos, etcétera, que no conocen porque los contratos son en inglés. Muchos, desafortunadamente, no hablan el idioma o no saben leer, escribir, y firman con una X o lo que sea, y ya, pues firman un contrato y se los llevan, ¿no? Entonces aprovechan la situación de indigencia, ¿no? Y esa es una situación que en 1934 se notifica a las autoridades del Departamento de Trabajo, a unos abogados que están haciendo algo al respecto, a las autoridades consulares. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está también el asunto. Es que esta modalidad de enganche, pero también de contratar a un intermediario, es una manera de que las compañías se deslindan. Un informante de las oficinas de pesca de Alaska, y eso es muy interesante porque es un ciudadano, un agente del gobierno, pero que es de Alaska.
Entonces, él ve mal, se nota en la forma que se expresa en el documento, percibe mal que, o se siente, mejor dicho, ofendido que en la prensa hable mal de Alaska, porque es aquí hay un trabajo para todos. Y le dice al comisionado de pesca lo siguiente respecto a la modalidad del enganche, y eso es en 1917. Dice: hasta este punto no hay información auténtica de que la compañía empacadora sea responsable de alguna manera de los medios utilizados para reclutar a esos trabajadores ni del trato que recibieron antes del embarque, ya sea en un barco propiedad de la compañía o en un vapor regular. Sin embargo, una buena gestión empresarial requiere de que la compañía conozca y apruebe los términos de estos acuerdos, y por la misma razón sus superintendentes, quienes están en contacto con los capataces y las empacadoras, también deben de estar plenamente informados al respecto, y sin duda lo están, aunque algunos de ellos afirmen lo contrario. Entonces, muchas veces llegan los informes, las quejas de las autoridades consulares mexicanas a través del Departamento del Trabajo, y que los envían a las empresas de los empacadoras y dicen: no, aquí no pasa nada de eso. Realmente todos los mexicanos son muy buenos trabajadores, etcétera, y pues siempre vienen aquí. O sea, ellos defienden que como siempre hay mexicanos viendo, aunque sea en menor cantidad, eso responde a que se les trata bien. Y eso es lo que estaba discutiendo con Pedro, que está aquí, ¿qué tanto realmente los están tratando mal? Y me preguntaron: ¿pero por qué siguen bien? O algo, tiene que hacer otra pregunta: si es tal cual la condición que están sufriendo de indigencia, que no les queda de otra. Y si es eso, estamos hablando de una situación esta situación precaria desde 1910 hasta 1942, por lo menos. Pues que no les quedaba de otra. Entonces ahí todavía estoy entre ese dilema, cómo resolverlo. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía hace ratito, la promesa del transporte gratuito a la costa de California, 3 comidas diarias, que antes no serán 2, antes era 1, sueldo entre $140 a $235, y la realidad era otra cosa, ¿no? El transporte era gratuito, o se les descontaba del salario, cobro de comida, se les descontaba del salario también si quieren comida extra, aparte de la que oficialmente les tenían que dar, o las que se comprometían en darles. La temporada en ocasiones puede ser de 12 a 16 semanas y el pago era el mismo. La siguiente, por favor. En cuanto a, bueno, este es muy interesante, es un reporte de una agencia de una empacadora china, y dice detalle el horario de trabajo, o de la jornada laboral. A las 3:30 de la mañana se despiertan las personas, a las 4 les dan café y se van a trabajar, a las 8 de la mañana les dan el desayuno, a las 10 de la mañana les dan café y un poco de pan con mantequilla o cuero, ¿sí? A mediodía cenan, a las 3 les vuelven a dar café, y a las 6 la sopa, y se acaba. Eso es, digamos, oficialmente lo que están reconociendo que es lo que está. Los mexicanos dicen que pues, a veces simplemente son 2 comidas, y que es vegetales y arroz, y que eso pues no nutre, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto simplemente es los puestos que reconocen. Está el capataz, que le pagan $275 por la jornada, ese para el caso de 1917. Está el que opera la máquina cortadora, que tiene un salario de $185. Trabajadores generales, 185, y otros ayudantes que pueden tener un salario de $50, ¿no? Pero bueno, ya he encontrado otros puestos que están el pescador, el alzador, los portadores, supervisores de latas, limpiadores, llenadores de latas, los operadores de navajas, la retorta, etiquetado y el cajonero. Hay otros áreas que todavía no sé qué pasa con eso, ni cuánto daño ni nada por eso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí no se alcanza a percibir nada. ¿Qué ocurre con esos informes que están llegando a las autoridades consulares? Y dicen, bueno, pues no, en ciertos momentos de 1917, por ejemplo, 1921 al 23, no hay muy buenas relaciones con el gobierno estadounidense. Y bueno, lo que empieza a hacer el gobierno mexicano cuando reciben estas quejas es gestionarlas ante el Departamento del Trabajo y de Comercio de Estados Unidos. Pero hay un agente consular que dice,
realmente no les importa nada lo que les estamos diciendo. Y si ellos son muy amables con nosotros, es una hipocresía. No se crean nada de las amabilidades que tienen hacia nosotros las autoridades de Estados Unidos. Entonces, pues, cuando uno revisa ciertos informes o las conclusiones de dos informes sobre el maltrato que ocurrió realmente todo está bajo control, que todo está operando satisfactoriamente y que no hay ese supuesto maltrato de lo que se están quejando los mexicanos, ¿no? Esa es la conclusión que llegan las autoridades de Estados Unidos y desafortunadamente también es una conclusión a la que llega un consulado mexicano que hace un trabajo de inspección en Alaska, que es el cónsul de Seattle, va hacia Alaska y dice que todo estaba muy bien, pero es muy ingenuo porque en el mismo informe señala que no fue a cierta región donde operaba la empacadora McNeil, porque habló con los de la empacadora McNeil y dijo que esta temporada no iba a contratar mexicanos, y pues como le creí, no hubo la necesidad, dice, no creo que exista la necesidad de que vaya porque me dijeron que no iban a contratar mexicanos, ¿no? Entonces también hay una especie de ingenuidad por parte del cónsul. Bueno, otros cónsules, por ejemplo el de San Francisco, lo que se hace es otra cosa, es enviar a la prensa los relatos de los trabajadores. Y eso sí le mueve un poco o mucho el piso a las autoridades, al gobierno de Estados Unidos porque los están dejando ver. También dentro de lo que se están señalando es que estas actividades de enganche y el maltrato de los trabajadores mexicanos se lo pueden hacer a quien sea y están violando los reglamentos del trabajo de Estados Unidos. Y bajo ese argumento es donde empiezan a presionar las autoridades de México. Lo otro que intentan hacer también es desalentar desde la comunidad mexicana viajar a los empacadores de Alaska. Les señalan o les dicen las condiciones que pudieran intentar si van allá. Eso. Y bueno, también les traducen los contratos. Lo que también buscan es otorgar asesoría legal, abogados, para sus disputas laborales. La otra que intentan hacer, bueno, les dije, buscan inspeccionar los puertos de embarcación hacia donde son depositados en las embarcaciones para ir a Alaska, inspeccionar los establecimientos de trabajo y sobre todo, según esto dicen que vigilan a las empresas para que cumplan los contratos. Y eso va a depender en gran medida de la carga laboral que tiene el cónsul. Los cónsules en este periodo no solo hacen trabajos administrativos, también hacen actividades políticas. Está la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces la parte administrativa o atender a cuestiones a veces laborales no les deja, o es algo muy secundario, tienen más carga o tienen otras prioridades y eso lo delegan a otros funcionarios, puede ser, ¿no? Pero a veces no le dan la atención suficiente. La siguiente, por favor. Y bueno, esto más o menos, pues, no quiero que se vayan con la idea de que todo se resolvió bien o que todo estaba muy feo, ¿sí? Pero bueno, en 1934 aparece la National Recovery Act, que es un código de buenas prácticas para la regulación de la industria en cuestiones laborales, ¿no? Que busca mejorar los salarios mínimos para hombres y mujeres, protección en contra de la baja de precios, etc., ¿no? Y también en ese año se arresta a los operadores y socios de la compañía John Taylor Company, una empresa que operó aproximadamente de 18 años con estas prácticas que les vengo señalando. Y bueno, el caso, digamos, fue un éxito en cuestión de arrestarlos porque había 450 mexicanos que se quejaron de esa situación y otros 150 eran de distintas nacionalidades, no señalan de qué nacionalidades eran, pero los cónsules, sus respectivos cónsules también actuaron y demandaron ante el Congreso del Estado de California, fueron al Departamento del Trabajo y un abogado que estaba también ahí promoviendo digamos, los salarios justos, etc. Intentaron, o digamos que convirtieron, se apoyaron mutuamente y digamos que fue un caso de éxito en esta situación. Pero pues llama la atención que fuera una compañía china. O sea, cuando se están quejando también de empresas estadounidenses. Claro, a lo mejor fue un caso ejemplar, de decir, los vamos a castigar, o simplemente es, como decimos, tapando la forma que bien, si estamos haciendo ciertas cosas, ya, castigamos a la empresa oriental, pero pues ya, quédense satisfechos con eso, ¿no? Puede ser, no lo sé. Y la siguiente, bueno,
Eso ya es una imagen, un dibujo de un niño sobre los esquimales en Alaska agradecidos. Eso es todo por mi parte y quedo a la espera de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué hay tanta diferencia entre el salmón chileno, el salmón de Alaska y también creo que en Europa tiene otra clase de salmón que he fijado que son bastante las diferencias, pero al tiempo de consumirlo tiene sus pros y sus contras? No tengo idea. Realmente no he profundizado a ese nivel. Realmente solo me he quedado explorando las condiciones de los mexicanos. Te debo eso. Yo tengo también una pregunta, ¿no? Mencionaba de por qué los mexicanos por qué los mexicanos regresaban constantemente a esas condiciones laborales, ¿verdad? Mi pregunta ya es, entonces, ¿los registros que se tienen son mexicanos que se registran los nombres consistentemente? ¿O la teoría que están pensando es que pudiera haber sido carne con una nueva cada temporada de gente incrédula, ¿verdad? Que a lo mejor pues te decían, no, tengo un primo que ganó $200 y como que es súper pequeña, ¿no? Y tengo todo ahí destruido con el panallán en la esquina de Tijuana, ¿no? Pero ¿cuáles eran los objetivos o era el tema de la? Sí, según dependiendo de la fuente de la que vayas, la compañía Alaska Aquatic Association, cuando se le acusa de esos supuestos maltratos, que se le llaman, dice que no es cierto y que una prueba de eso es, y pone una lista de algunos mexicanos que han ido en ciertas ocasiones, ¿no? Que tienen 9 años yendo, 3 años yendo, así. Pero la cuestión es que los mexicanos no saben ni que estaban, suena mal lo que estoy diciendo, pero no saben ni que estaban filmando, entonces fulanito de tal, y ahí se ve la X de que fijo, y eso dice que es cierto, ¿no? Pero bueno, supongamos que, qué bueno que lo señalas, porque hay diferencias. Una cosa son los mexicanos que van a trabajar a Alaska desde que salen de San Francisco y otros los que salen en Oregón. Según el cónsul, dice, no sé por qué les pagan tan mal a los que salen de San Francisco, aquí les pagan $200 y solo van 1 mes y medio o 2 y ya. Según el cónsul dice que se debe a sus buenas gestiones, que siempre está vigilando a las compañías empacadoras, que en parte puede ser cierto porque si analizamos la carga laboral que tiene el cónsul de San Francisco al cónsul de Oregón, son muy distintos. Hay más mexicanos en el estado de California y de San Francisco opera en todo California. Entonces, a lo mejor puede ser que sí, no sabemos qué tanto, ¿no? Eso. Pero sí es cierto que hay eso, en los informes dicen, es que hay muchos mexicanos incrédulos que sí es cierto, hay trabajadores mexicanos que se les paga bien, tienen experiencia, a lo mejor son operadores de cierta máquina o portadores. Entonces ya el otro dice, pues a mí también me va a ir bien, pero lo contratan como cargador, ¿no? Entonces el salario es menos. Entonces también está eso.